Unidad número 3. Máquinas eléctricas. El tema es máquinas síncronas. Pues las máquinas síncronas, al igual que las máquinas de corriente directa, se pueden conectar para operar como un generador o motor. Pero aquí el principal de lo que hablaremos al principio será la operación como motor síncrono. Estos motores son llamados así debido a que la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. En sí, los motores síncronos son utilizados en máquinas de gran tamaño que tienen una carga variable y necesitan una velocidad constante. Los motores síncronos son motores trifásicos de corriente alterna que funcionan a la velocidad de sincronismo sin deslizamiento. Los motores síncronos tienen las siguientes características. Tiene un estator de trifásico similar al del motor de inducción. Tienen un rotor bobinado que es de campo rotatorio, que tiene el mismo número de polos que el estator, el cual es excitado por medio de una fuente externa de corriente continua. A, pa a partir, cierto rotor puede ser de polos lisos o polos salientes. Arranca como un mo motor de inducción. El motor síncrono tiene también un devanado tipo jaula de ardilla, también conocido como devanado amortiguador, que sirve para producir la fuerza de torsión para el arranque del motor. Las formas del arranque del motor trifásico son tres. Es arranque del motor por medio de una reducción de frecuencia eléctrica. La otra es arranque del motor con un motor primario externo. Y la última que es arranque del motor con un devanado amortiguamiento. Los estudios del efecto de la carga en condiciones de excitación normal, sobreexcitación y sobreexcitación. El primer caso, se supone que el motor está trabajando con una excitación normal y constante, ya que la velocidad del motor síncrono no puede variar al normal y constante, ya que la velocidad del motor síncrono no puede variar al conectar la carga debido a que éste se encuentra funcionando a velocidad de sincronismo. En el segundo caso, cuando el motor se excita con un voltaje que produce una corriente en la armadura y a medida que la carga aumenta, el factor de potencia mejora y esta mejora del factor de potencia se debe al mayor voltaje resultante en la máquina, provocando con ello una mayor corriente. En este tercer y último caso pasa cuando la carga es pequeña, el voltaje resultante tiene un pequeño desfasamiento y la corriente de la armadura se encuentra encuadrada y sin embargo, a medida que se suministra una mayor carga del motor, se observa cómo el ángulo de factor de producción mejora acercándose a la unidad. Ya que si realicemos una comparación de las tres casos de excitación, se tienen las siguientes conclusiones. Al aumentar la carga en la máquina, la corriente de armadura aumenta independientemente del tipo de excitación. Cuando el motor síncrono se opera con sobreexcitación o sobreexcitación, al aumentar la carga, el factor de potencia tiende a la unidad. La otra sería cuando el motor síncrono se opera con sobreexcitación o sobreexcitación, la variación del factor de potencia es mayor que la variación de la corriente en la armadura al aumentar la carga. No así cuando el motor está excitado normalmente, la variación del factor de potencia es menor que la variación de la corriente en la armadura al aumentar la carga. Y ahora empezaremos a hablar sobre el generador síncronos.
Pero el generador síncrono es el principal generador de la energía eléctrica que se utiliza en todo el mundo. Su principio de funcionamiento se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday. En este caso se aplica una excitación de corriente directa a las terminales del devanado del rotor con el propósito de producir un campo magnético. Posteriormente, el rotor del generador se hace girar mediante un motor primario, dando como resultado la producción de un campo magnético rotatorio en la máquina. A su vez, este campo magnético induce en el devanado del extractor voltaje de salida, cumpliéndose de esta forma la ley de Faraday. El circuito equivalente del generador síncrono representa el modelo de la máquina para determinar el comportamiento de la tensión en las terminales del generador. Este voltaje depende del tipo de carga que se encuentre conectada a la máquina y puede mayor o menor que el voltaje generado. Esta diferencia de voltaje generado en las terminales de la máquina obedece a varios factores como son la, la reacción de armadura, la caída de voltaje en la resistencia de armadura, la caída de voltaje o reactancia de distorsión en la armadura, la forma de rotor en polos salientes. La regulación de voltaje de generador síncrono se define como la razón del cambio de voltaje en las terminales de la máquina desde el voltaje en vacío hasta plena carga. La regulación de voltaje depende del tipo de carga conectada al generador. Así, para cargas resistivas e inductivas, el voltaje en las terminales es menor al voltaje generado, mientras que para una carga capacitiva, el voltaje en las terminales es mayor al voltaje generado. Pues a continuación les voy a presentar algunas de las razones por las cuales se conectan en paralelo los generadores síncronos. Dos o más generadores síncronos pueden abastecer una carga mucho mayor que un solo generador. Al tener varios generadores síncronos, aumenta la confiabilidad del sistema debido a la configuración que se tiene. En caso de que falle alguno de ellos, se puede abastecer esa carga con los demás generadores conectados. Al tener varios generadores síncronos, facilita el mantenimiento preventivo en cualquiera de ellos. En caso que se tuviera un solo generador para abastecer toda la carga y ésta no estuviera conectada al 100%, provocaría una baja eficiente de la máquina. En cambio, al tener varios generadores de menor capacidad, únicamente estaría trabajando aquellos que fueran necesarios. Antes de conectar el generador síncrono en paralelo con otro o a un bus infinito, se debe de sincronizar. Esto es, se debe de verificar que se cumplen ciertas condiciones antes de su conexión, las cuales son varias, pues que el voltaje del generador debe ser igual al voltaje del sistema. También que la frecuencia eléctrica del generador debe ser igual a la frecuencia del sistema. Y el voltaje del generador de estar en fase con el voltaje del sistema. Esto es que los ángulos de fase de las dos fases de A deben ser iguales. La secuencia de fases del generador deben ser iguales a la secuencia de fases del sistema.